Les invito a abrir nuestras Biblias, entonces, en el libro de Éxodo, el capítulo 19. Ya vamos a explicar por qué abrimos la Biblia en esa porción. A modo de resumen, lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es continuar reflexionando sobre cómo Dios decide revelarse en los lugares altos, en los montes. Ese ha sido el tema que he querido desarrollar en estas ocasiones, y sugiero yo que cada monte, o cuando Dios aparece o cuando Dios se revela en un monte, nos demuestra ciertas características de su identidad que de otra forma nosotros no podríamos aprender por nuestros propios medios. No podríamos inducir o inferir que Dios es así, salvo que Dios quiera mostrarnos que Él es así, de esa manera. Nosotros no podemos averiguar quién es Dios, sino más bien aceptamos cómo Dios se despliega frente a nuestros ojos. No podemos llegar a conocer quién es Dios a través de métodos inductivos o de deductivos, de investigación, haciendo tal o cual cosa, sino que a la luz de las Escrituras es Dios quien siempre da el primer paso y quien decide revelarse. Y en los lugares altos, en los montes, Dios se revela. Eso es lo que habíamos aprendido a propósito de la historia de Noé y el monte Ararat. Dios se revela como un Dios justo, pero también un Dios misericordioso. En el monte Moriah, frente a Abraham, se revela como un Dios que provee. En Horeb, que fue el martes antes pasado, Dios se revela a Moisés como un Dios que es autoexistente. Él da cuenta de su nombre, decide revelar su identidad personal, su nombre personal, Yahvé, como un Dios que es autoexistente, que no es un Dios creado, no es un ídolo como el de los egipcios, pero que, a diferencia de lo que podrían pensar incluso los griegos, o lo que van a pensar un poco más adelante los griegos, no es una entelequia, una idea, un concepto, una abstracción metafísica, sino que es un Dios que interviene. Esa es la paradoja de el Dios que se revela en Horeb, en Éxodo 3, un Dios autoexistente, pero que al mismo tiempo libera. Hoy tenemos otro monte, el mismo monte. Hay discordancia de cómo podríamos interpretar. A veces Horeb se nombra la región y Sinaí el monte específico. Todavía los eruditos no logran determinar dentro de esa cadena montañosa cuál es el monte Sinaí en específico, pero acá vamos a tener probablemente la revelación más, junto con el Calvario. Voy a adelantar cómo quiero cerrar esta serie de mensajes. Probablemente la revelación más grandiosa, más notable, más explícita de cómo Dios decide revelarse. Y aquí vamos a leer Éxodo 19. Dios como un Dios de pacto. Si tuviésemos que titular cómo Dios decide revelarse en Sinaí, de entre el capítulo 19 y el 24, es Dios como un Dios de pacto. Y por lo tanto, quiero que leamos 3 partes, 3 capítulos. No los vamos a leer todos, sino se me iría la pura reunión leyendo desde el capítulo 19 al 24, pero quiero leer parte del 19, parte del 20 y parte del 24 para entender que esta historia de Dios como pacto se revela en 3 momentos o en 3 instancias o 3 escenas de una gran historia. Vamos entonces con las Escrituras. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y enunciarás a los hijos de Israel. Del 4 al 6 son versículos particularmente importantes para lo que nos interesa aprender hoy. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que todo el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana,
y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué pasa al tercer día? Continuamos en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un gran horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Capítulo 20. Esta es la voz que truena de Dios. Probablemente pasaje muy conocido para todos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día, y por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Después tenemos, la respuesta es interesante, el terror del pueblo, pero quiero que saltemos al capítulo 24 cuando se cierra esta sección de alguna manera. Quiero leer desde el verso 3 al 8. Entre el 20 y el 23 hay una palabra que Dios le revela solamente a Moisés. Las palabras que resuenan en Éxodo 20 son audibles para todos. Del 20 al 23, del 21 al 24, en realidad, hay una especie de revelación exclusiva a Moisés, y aquí tenemos a Moisés bajando del monte Sinaí. Entonces leemos el versículo 3, dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie de la montaña y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que ahora que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Una historia, podríamos sintetizarla en 3 momentos: la preparación del pacto, Éxodo 19, el contenido moral del pacto, Éxodo del 20 al 23, y la ratificación del pacto, que es lo que acabábamos de leer en Éxodo 24. Si recuerdan,
El martes antepasado, cuando examinábamos cómo Dios por primera vez se revela a Moisés, también en Sinaí, en medio de la zarza ardiente, es impresionante ver ciertas similitudes, pero cuando Moisés se revela, o antes de revelarse, en el último versículo del capítulo 2 dice que Dios miró al pueblo, lo miró en su aflicción y los reconoció como su pueblo. Y cada vez que en ese diálogo que tienen Moisés y Dios en el capítulo 3 de Éxodo, Dios se refiere al pueblo de Israel como mi pueblo. Y en el versículo 12 dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis en este monte, en el mismo monte donde Dios se ha revelado en el capítulo 3, ahora tiene a todo el pueblo liberado, mi pueblo, y quiere un acto de adoración. Lo que quiero señalar con esto es que Dios no liberta al pueblo para dejarlo errante en el desierto. Dios no liberta al pueblo y después se desentiende. Dios liberta al pueblo para construir una relación cercana con ellos. Es mi pueblo, no es cualquier pueblo. Es mi pueblo con el posesivo, y remarcaría el posesivo porque es un pueblo de propiedad privada de Dios, de propiedad cercana de Dios. No es cualquier pueblo. El éxodo no termina con la liberación y después de cruzar el Mar Rojo y Dios como que se aplaudió las manos y dijo, bueno, hasta aquí llegué, ya los liberé, que les vaya bien, pues ahora arréglenselas ustedes. Dios no es así, Dios libera al pueblo porque quiere construir un vínculo especial con un pueblo, y ese vínculo se llama pacto. Dios es un Dios que se revela acá como un Dios de pacto. Y la misma imagen que habíamos visto en el capítulo 3 del Éxodo, una pequeña zarza ardiente que obliga a Moisés a despojarse de su calzado y a cubrirse un poco el rostro porque está la presencia de Dios acá, ahora la tenemos intensificada porque ya no es la revelación frente a una pura persona, es todo el monte el que está lleno del poder de Dios, es todo el monte que se llena de humo, Dios se revela con fuego, todo el monte se estremece, dice, y eso genera pavor colectivo en el pueblo. Dios se está revelando. Aquella primera teofanía, aparición hacia el pueblo, hacia Moisés en el capítulo 3, ahora se intensifica. Ahora Dios hablando con megáfono, si pudiéramos ponerlo en esas palabras. Ya no es una conversación solamente con Moisés, ahora Dios quiere revelar ese poder o esa gloria a todo el pueblo. Lo que es interesante del capítulo 19 es que Dios, aun cuando el despliegue, aquellas cosas que el pueblo de Israel pudo presenciar de Dios, no es toda la grandeza, ni el poder, ni el despliegue enorme de Dios. Es un Dios que de alguna manera se despliega, pero ¿cómo lo podría decir sin ser irreverente? Lo que alcanzamos a ver es un Dios que está velado. Es decir, Dios no despliega todo su poder y Dios es consciente y Moisés es consciente que si Dios quisiera desplegar todo su poder, todo lo grande que es, todos caerían fulminados en su presencia. Incluso frente a lo aterrador que parece ser el escenario de Éxodo 19, un monte que tiembla y aparece el humo y la voz de Dios es como trompeta, no es todo el despliegue del poder de Dios. Es como un poder de Dios con freno de mano, minimizado, apaciguado. Y aún así, el pueblo responde con terror. Y aún así el pueblo responde con terror. Y es interesante la preparación del pacto, porque cuando uno dice, esto es lo que podríamos decir, un pacto es sustancialmente diferente a un contrato, porque un contrato se firma, no sé si usted lo sabe, pero entre partes iguales. Un pacto no necesariamente tiene que ver con una firma entre partes iguales. Lo que quiero decir es que el capítulo 19 de Éxodo pone a Dios desplegando un poder enorme y el pueblo, pequeño, aterrorizado. No van a firmar lo que va a pasar de aquí en adelante, no es un pacto entre partes iguales. Es un pacto entre Yahvé, yo soy el que soy, libertador, poderoso, formidable, y personas que han sido liberadas de la esclavitud de Egipto. No son partes iguales. Bajo ninguna circunstancia pueden ser partes iguales. De manera tal que cuando uno va a presentar los 10 mandamientos, y probablemente todos los aprendieron cuando pequeños, de qué van los 10 mandamientos, muchas veces perdemos de vista que los 10 mandamientos van precedidos por esta obertura. Los 10 mandamientos tienen una presentación, hermanas y hermanos. El Dios que habla explícitamente los 10 mandamientos es el Dios que despliega su poder
incluso con freno de mano, incluso contenido en el capítulo 19 del Éxodo. De ese Dios poderoso, de ese Dios grande y formidable, emanan los 10 mandamientos. Cuando hablamos de Dios, y por eso cantábamos el segundo himno, el poder de Dios no tiene límites, es un gran rey, es formidable. Y nunca deberíamos perder de vista que la naturaleza del pacto entre Dios y su pueblo nunca es simétrico, nunca es entre, como lo podrían decir las personas del mundo que no conocen la grandeza de Dios, Diosito, un Dios pequeño, mínimo, chiquitito, a mi imagen y semejanza. Dios no es eso. Dios es el Dios formidable, terrible, del capítulo 19, pero que aún así, y esto es lo fantástico, quiere establecer un pacto, quiere establecer una relación cercana. Y desdibujamos la imagen de Dios cada vez que desconocemos una de las dos dimensiones. Probablemente el libro que más remarca esa idea, la complejidad de Dios en su cercanía y en su grandeza, es Hebreos. Dios no es cualquier Dios. Dios es grande, todopoderoso, pero aún así es cercano. Aún así es cercano. Y la naturaleza del pacto revelada acá está en el capítulo 4 y 6. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios. La salida del Éxodo es con despliegue del poder de Dios, con maravillas, con plagas y apertura del Mar Rojo. Ustedes han visto lo que ha pasado. Han visto de la manera en que los liberé, el despliegue de poder con que los liberé, y cómo los tomé, y esta imagen es bellísima, y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, una imagen de seguridad, y los traje ante mí. Y ahora, y esta es la condición del pacto, ese Dios señala lo siguiente: si ustedes dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Piense en la naturaleza del pacto. Quien Dios es y lo que Dios ha hecho, ese es Dios, que hace la contraparte del pacto, y la contraparte del pacto no es que ayude a Dios o le dé una porción para... La naturaleza del pacto es que ustedes deben cumplir. Lo único que se espera del pueblo es que cumpla, que obedezca, que considere lo que Dios ha hecho y que responda en obediencia, y una obediencia inspirada por gratitud. Y entonces, y solo entonces, es un pacto condicional. Es un pacto condicional. Si ustedes llegan a hacer eso, entonces van a ser mi especial tesoro, un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Piensen lo siguiente, que ese Dios que hace estremecer los cimientos de la tierra, que se revela con voz de trompeta y con fuego, llama a estos esclavos que han sido libertados como mi especial tesoro. Un Dios grande, poderoso, formidable, pero que aún así quiere establecer una relación cercana. Cercana. Mi especial tesoro. No tendría por qué. Pero aún así quiere hacerlo, porque esa es su naturaleza. Esta es una cosa sorprendente de Éxodo capítulo 19. ¿Por qué un Dios tan formidable que dice yo soy el que soy, no dependo de nadie para existir, quiero establecer una relación cercana, íntima, especial con ustedes? Es el Dios que se va a revelar acá, la preparación del pacto. Antes de que aparezca, insistiría, el contenido del pacto, probablemente lo que más conocemos nosotros, los 10 mandamientos, hay que tener en consideración este preámbulo, esta obertura, cuando Dios entra en escena. Y Dios entra en escena y los montes se estremecen, tiemblan al tronar de su nombre. Hay un coro de la reunión de jóvenes que refleja muy bien esta idea. El mundo se estremece cuando suena la voz de Dios. Y entonces, y solo entonces, vamos a entender las condiciones del pacto. ¿Cómo actúa entonces un pueblo que quiere ser santo? Todo el pueblo responde, y eso lo hemos visto, dice, vamos a hacer todas las cosas que tú nos has dicho. Dios dice, mira, estas son las condiciones, y en cada instancia el pueblo repite, sí, lo vamos a hacer. Lamentablemente nosotros tenemos el capítulo 32 donde lo tenemos adorando el becerro de oro. Estamos tan lejos de lo que Dios esperaría, pero aún así las condiciones del pacto las revela Dios acá. Y la revelación tiene dos partes.
La primera parte son lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están hechos por Dios en el capítulo 31 de Éxodo. Dice, ¿sabe que son las únicas palabras que Dios ha escrito con su propio dedo? No son cualquier tipo de palabras. O sea, hay Biblias que tienen las palabras de Dios, las palabras del Señor Jesús marcaditas en rojo. Capaz que usted tenga una Biblia. Entonces, cuando uno las ve, dice, oh, no son cualquier palabra. ¿Por qué? Porque están marcadas en un color especial. Pero en toda la Escritura, las únicas palabras que ha escrito Dios con su propio dedo son estas. Son las de Éxodo 20. No son cualquier palabra. Hemos dicho que en el capítulo 19 dicen, no es cualquier Dios el que está hablando, no es cualquier Dios, es un Dios que al sonar de su nombre se estremecen los cimientos de los montes, no es cualquier Dios el que está hablando, y en el capítulo 20 no son cualquier palabra, son las únicas que en todas las escrituras aparecen escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno piensa que los 10 mandamientos son un conjunto de consejos, como tips, como sugerencias para ser una buena persona, un buen ciudadano. Hay un libro muy popular, un bestseller, millones de copias, es de un psicólogo canadiense, se llama Jordan Peterson, que dice, había notado el título del libro, 12 reglas para vivir. Entonces, dentro de las 12 reglas para vivir está, por ejemplo, si ves un gatito en la calle, bueno, recógelo y acarícialo. Antes de criticar a otra persona, ve que tu vida está en orden, júntate con gente que te haga bien, y etcétera, etcétera. 12 como consejos para que te vaya bien. Un antídoto contra el caos es el subtítulo de ese libro. Y en nuestra mente tan pequeña, tan limitada, tan pecaminosa, pensamos que los 10 mandamientos son una versión un poco cristiana de eso. Tips, consejos, sugerencias que uno puede tomar, desechar, escoger una, abandonar la otra, y para que a uno le vaya un poquitito bien, pues como una especie de autoayuda, pero revestida con un poco de santidad. Eso no es los 10 mandamientos. Es el dedo de Dios, y ese es el Dios que aparece en el capítulo 19. Y es interesante porque cuando uno lo examina, incluso visualmente, las partes que refieren a nuestra relación con otras personas es muy pequeñita. El espacio relativo que ocupan los 10 mandamientos, que son prohibiciones de cosas que no deberíamos hacer entre nosotros, es muy pequeñito. La gran extensión de los 10 mandamientos refiere a cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios. Y ahora vamos a entender por qué. Y por qué no son indisociables. De hecho, en términos más simples, uno no puede esperar tener una buena relación con su prójimo si primero no tiene una relación coherente y ordenada con Dios. Y viceversa. Una relación ordenada, genuina y auténtica, bíblica con Dios, se traduce, se expresa en una relación adecuada, bíblica y correcta con el prójimo. Nadie puede decir, y eso Juan el apóstol Juan lo dice, usted no puede decir, amo a Dios pero odio a mi hermano. Eso es antibíblico. Y este es el pacto. Habló Dios todas estas palabras diciendo, esta es la presentación de Dios, probablemente este es el cimiento a partir del cual uno puede entender mejor los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas veces aprendemos, insistiría de memoria, los 10 mandamientos, pero dejamos de vista, uno, el contexto, el escenario en el que se dictan los 10 mandamientos y la revelación enfática del versículo 2. Una declaración de la identidad de Dios, una declaración de la relación de Dios con los destinatarios de las palabras y una declaración sobre la obra de Dios. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, el Dios autoexistente, trascendente, eterno, no creado. Pero es tu Dios, es un Dios cercano, es un Dios personal, diríamos. No es un Dios etéreo, metafísico, insistiría en una abstracción probablemente como la que pudieran haber abrazado los griegos. No es una filosofía, Dios no es una filosofía. Dios es tu Dios, un Dios personal, relacional. Y al mismo tiempo un Dios histórico,
Un Dios histórico, ¿por qué? Porque ha hecho cosas, ha intervenido en la historia, y una intervención muy específica que para ellos está muy fresca. Te saqué de la tierra de Egipto. Y además remarca, como si a los israelitas se les olvidaba pronto esto. Yo lo he tratado en otras ocasiones y le he dado el nombre del síndrome de Egipto. Es decir, que los israelitas se olvidaban pronto que en Egipto eran esclavos. En el desierto pensaban que en Egipto la estaban pasando súper bien, que igual echaban de menos las cebollas, los ajos, y pucha, qué linda era la vida en Egipto. Y acá Dios remarca, te saqué de la casa de Egipto porque Egipto era un espacio de servidumbre, eras esclavo. Nunca te olvides que en Egipto eras esclavo. No idealices Egipto. Y una vez que Dios declara quién es, comienzan las obligaciones. No voy a abordar en detalle los 10 mandamientos, no es el propósito de esto, pero lo primero, probablemente el más importante de todos, es la exclusividad del culto a Dios. Esto hay que entenderlo en contraste también con el mundo de los egipcios, donde todas las cosas son objeto de culto, desde los gatos hasta los escarabajos, desde el río hasta el desierto. Todo es objeto de adoración. Y lo primero que remarca el versículo 13 es la exclusividad del culto a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el único Dios se sirve también de manera adecuada. Hay una forma adecuada de servir y de honrar al único Dios, que sería el segundo mandamiento. El culto correcto a Dios no requiere imágenes. En Deuteronomio va a decir, ¿sabe por qué no se requiere imagen? Porque la imagen, la representación, siempre selecciona una dimensión, distorsiona, empequeñece. Ustedes no pueden reducir a mí a representación algo tan trascendente, tan inabarcable, tan irrepresentable como es Dios. Si quisieran representarme, me empequeñecerían. Solo agarrarían un puro rasgo y ese rasgo además lo representarían mal y distorsionarían de esa forma mi imagen. Eso es lo que explica Dios en Deuteronomio, porque Dios no requiere imágenes. Cualquier imagen de Dios es una distorsión. Quiere representar aquello que es irrepresentable. Y representar o definir siempre es reducir, siempre es constreñir, siempre es limitar, y Dios no se limita acá. Hay que servirle a Dios de una manera adecuada, una manera correcta, al Dios correcto de la manera correcta. Por eso, piensen lo siguiente, si uno, no lo leímos, pero si usted quisiera leer los 5 capítulos, podría ver que en ninguna ocasión el pueblo vio a Dios. O sea, vieron retazos de su poder y de su gloria, pero nadie vio a Dios. En el capítulo 24 dice que algunos ancianos alcanzaron a ver los pies de Dios y velados los pies de Dios. Nadie puede ver a Dios. Y esta es una revelación portentosa de Dios, pero aún así es una revelación velada. Nadie puede ver a Dios. Por eso Dios no se revela. Porque el corazón idólatra de este pueblo, inmediatamente lo que hace, después de haber tenido esas revelaciones, un par de capítulos después, bueno, hagamos un Dios, pues. Y lo que tenemos es el modelo de los egipcios y por lo tanto, présteme para acá todos los aros, todos los anillos y hagamos becerros de oro. Ese es el corazón idólatra. El corazón idólatra siempre quiere empequeñecer y poner un Dios conocido. El Dios no es representable. Cuando somos conscientes, este sería el tercer mandamiento, cuando somos conscientes de quién es Dios, no tomamos su nombre en vano. Cuando recién somos conscientes de la grandeza de Dios, de su poder, de la complejidad, de lo inabarcable que es su identidad, entonces no tomamos su nombre a la ligera o tomamos su nombre en vano. Cuarto mandamiento tiene que ver con el día de reposo. En capítulo 31 se señala que el día de reposo es un recordatorio especial para el pueblo de Israel respecto al pacto. Es interesante, pero es un símbolo que reivindica y que le recuerda permanentemente, semana a semana, que ese día es un día simbólico para ellos en tanto pueblo escogido. Si en el capítulo 19 el pacto es, ustedes van a ser mi especial tesoro, la celebración del día de reposo es para ellos la ratificación de que nunca se olviden de que como pueblo, que es especial tesoro, tiene ese día especial conmemorativo. Y después vienen, y solo después que entendemos cómo es Dios, cómo Dios quiere
ser adorado, solo ahí vienen aquellos mandamientos que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los otros. Solo cuando corregimos una visión distorsionada de Dios, solamente ahí y solo ahí podemos recién pensar en tratar bien a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y ahí no hay mucho detalle, en general son no, que parecen ser muy simples, muy fáciles de memorizar, pero probablemente no hay generación o momento histórico que hayamos estado más perdidos, teniendo principios éticos y morales tan básicos, tan simples, tan memorizables. Muchas gracias. Los 10 mandamientos parecen ser tan sencillos, en el sentido de que son fáciles de memorizar. La mitad no ocupa más de una línea. Si usted lee del verso 13, 14, 15, 16, son relativamente muy fáciles de aprender. Cualquier niño se los aprendería. Pero muchos de ellos tienen que ver con conductas internas, revelan nuestro corazón. La explicación de los 10 mandamientos que pone el Señor es mucho más intensa y mucho más exigente de lo que podría parecer acá a simple vista. Cuando Él dice que no matarás, también debería ser entendido como no odiarás a tu prójimo. Que no adulterarás también puede ser entendido y debería ser entendido como ni siquiera mires a una mujer que no sea tu esposo, a tu esposa, porque ahí ya estás adulterando en tu corazón. Las exigencias éticas de los 10 mandamientos son impresionantes, pero insistiría en que no hay generación o no hay momento histórico, para ser más preciso, que desvirtúe tanto o ande tan perdida en términos éticos y morales como la actual. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Acaba de salir un libro reciente de un escritor chileno, Carlos Peña, que se llama Hijos sin padre. Es interesante porque su argumento es que no hay ninguna generación, o la generación actual del siglo XXI es la más desadaptada para obedecer a autoridades. Es decir, tratan al padre como si fuese su hijo. Los maestros, los estudiantes no los respetan porque no asumen, no respetan, no toleran ninguna cosa que tenga que ver con autoridad. Ya, y ni siquiera nos cansaríamos de pensar en carabineros y el presidente, pero piensa así, en términos de los abuelos, cómo se tratan a las personas ancianas. Esa es la generación que nos tocó vivir. Probablemente no hay más, no podría estar más desalineada de los preceptos de Dios. No matarás, no cometerás adulterio. Probablemente esté en tiempos de poliamor y de relaciones libres como las de los universitarios. No hay versículo que pudiera ser más disonante. No hurtarás. En octubre del 2019 no se llama hurtar, se llama recuperar. Y así uno va resignificando estas ideas para dotarlas de legitimidad. Ya no es hurto, es recuperación, es lucha contra el neoliberalismo, etcétera, etcétera. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, faltar a la verdad, omitir información. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y bastaría ver los canales de cable, los que uno ve, para ver que todo lo que vende es codicia. Pues veamos casas impresionantes. Instagram, no sé si usted sabe, pero es la red social que más incide en la salud mental de los adolescentes, exactamente por esto, porque les vende codicia. Pues. Casas, rutinas, viajes, comidas, inalcanzables para usted. Entonces, usted se siente pésimo porque no tiene todo lo que ve y eso le genera frustración, desasosiego. Y ahí están los 10 mandamientos. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, cuán lejos estamos de lo que Dios esperaría. Porque un pueblo que es de especial tesoro y que vive de acuerdo a lo que Dios anhela, tiene ciertos principios éticos por los cuales regirse. No es que ni siquiera para el pueblo de Israel era fácil, no estoy diciendo que para el pueblo de Israel era fácil y de hecho fracasó inmediatamente en intentar cumplirlos. Y nunca ha sido fácil. De hecho, ni siquiera es fácil, es imposible, les arruinó de inmediato la... Pero nunca
se había roto este consenso moral respecto a que estas cosas son deseables y son válidas o son legítimas o trascienden la historia. Probablemente no hay ningún momento histórico en el que las 10 palabras, a veces aparece traducido literalmente así, estas 10 palabras hayan sido más desprestigiadas. ¿Qué duda cabe? Piensen en la misma idea de ser monoteísta, la idea de un solo Dios. ¿Qué es eso de un solo Dios? ¿Qué absolutista, qué totalitario? Y después tenemos otra parte del pacto, que es el libro del pacto, que son leyes que tienen que ver con cómo Dios quiere regir la comunidad del pueblo de Israel, cómo Dios es un Dios de justicia, es un Dios que vela por los desposeídos, es un Dios que vela, que se preocupa justamente por aquellas personas que no tienen todo el acceso a la justicia que deberían. Y eso es todo lo que aparece desde el capítulo 21 en adelante, hasta el 23. Y el 24 es esto. ¿Sabe lo que es importante? Por eso un pacto es diferente de un contrato. Habíamos señalado que, uno, los contratos se firman generalmente entre partes iguales. Y este pacto no está firmado entre partes iguales, porque hay una parte que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Recuerda que tú eres esclavo y que estás pactando con el rey del universo. No son partes iguales. Y la naturaleza de un pacto, a diferencia de un contrato, no caduca. No hay un abogado especialista en anular pactos. Los contratos se anulan. Los pactos no se anulan. Y no se anulan por la naturaleza de Dios. Dios es el que hace el pacto y los pactos de Dios son irrevocables. Y por último, en general para un contrato basta con apenas una firma. Incluso aquello que la ley definiría como un contrato solemne, que es el matrimonio, basta una firma. A ninguno de los esposos se le pide dar un pacto de sangre, que además que firme con sangre o que le ponga sangre en su huella. No. Pero el capítulo 24 de Génesis se toma en serio todo lo que hemos venido diciendo. Capítulo 24 de Éxodo cierra. Si el capítulo 19 es la presentación del pacto, Dios no es cualquier Dios. Dios es un Dios que al sonar de su nombre se estremecen los montes y que pese a ello quiere establecer un pueblo, quiere establecer una relación y un pacto con un pueblo y llamarlo mi especial tesoro. Desde el capítulo 20 al 23 tenemos el contenido que tiene que hacer un pueblo de Dios para asemejarse a un pueblo de Dios, cuáles son, qué cosa hace un pueblo que quiera servir a Dios de manera adecuada. En el capítulo 24 tenemos entonces la ratificación de ese pacto. Ya no basta con la promesa de decir, sí, lo vamos a hacer. Y es interesante porque acá la significación de la ratificación del pacto da cuenta de la magnitud del pacto. Es un pacto ratificado, no sé, se dio cuenta, pero un pacto ratificado con sangre, con sacrificio. Un pacto que vale es un pacto que en la Biblia está ratificado con un sacrificio y con derramamiento de sangre. Capítulo 24, verso 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Es un pacto ratificado con sangre, con la sangre de un inocente, una víctima sacrificada en el altar. Y con esa ratificación, el pueblo ahora deviene en un pueblo de especial tesoro, nación santa, un pueblo de sacerdotes. No sé si a usted le suena esta imagen o esta escena, un pacto ratificado con sangre. Dios queriendo establecer una relación nueva con las criaturas y ratificando ese pacto también con sangre. ¿No le suena a usted a la imagen de la última cena cuando Dios dice, tomad, esta es mi copa, que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto,
de un nuevo pacto, y Hebreos diría un mucho mejor pacto, porque a diferencia de Moisés, el Señor Jesús es superior a Moisés. Y ese pacto que dotaba al pueblo de Israel de estas cualidades, un pueblo que era esclavo y que ahora es nombrado mi pueblo, mi especial tesoro, pueblo de sacerdotes, una nación santa, y esa ratificación viene con sangre, el Señor Jesús establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está refrendado por su sangre. Y eso es lo que hacemos los cristianos cada primer día de la semana, cada domingo. Y fíjese, y con esto voy cerrando, hermana y hermano. En Primera de Pedro, esta idea de pacto, de sangre, de un Dios que quiere establecer pactos con personas que antes eran esclavas, puede parecer a veces un poco lejana, pero miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas ustedes, si uno lee el primer capítulo de Pedro, dicen, ¿saben que ustedes también estaban en esclavitud? Ustedes vivían en ignorancia. Eran esclavos de sus deseos, de su carne. Están en situación de esclavitud. Capítulo 1, verso 14 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, de vuestra absurda manera de vivir. Y miren lo que dice acá. Mas vosotros, capítulo 2, verso 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de mi propia propiedad, podría ser mejor, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe que de alguna manera la condición del creyente se asemeja, dice Pedro, a aquel pacto establecido en Sinaí? Un pueblo de esclavitud, pero que ha sido liberado, y no ha sido liberado para ser dejado a la deriva. Ha sido liberado para tener una relación cercana. Ustedes no eran pueblo y han sido libertados para ser pueblo, pueblo de Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Las mismas cualidades que se hablaban en el pacto de Dios en Sinaí, en el capítulo 19, son las mismas que se señalan para los creyentes. Y nosotros podemos apropiarnos de ese pacto, de esa relación, solo a la luz del sacrificio del Señor Jesús, que aparece ahí en el versículo 19 del capítulo 1. Hemos sido libertados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También fue derramada sangre, y una sangre que ratificó el nuevo pacto. Ya no somos esclavos, sino pueblo, el especial tesoro de Dios, pueblo de mi propia propiedad, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, del patrimonio privado de Dios, podría ser traducido también. Y por lo tanto, hermanos, entonces, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, tal como ese Dios que en Sinaí estableció el pacto con ese pueblo que vivía en esclavitud, ahora nosotros también podemos ser llamados hijos de Dios por su gracia, por el despliegue de su poder, justamente como dice la Escritura, para anunciar las virtudes, para que proclamar las grandes obras, las portentosas obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo, Dios bendito, gracias te queremos dar por la persona amada del Señor Jesús. Gracias te queremos dar porque en tu grandeza, Señor, en tu enorme poder, en tus atributos, Señor, que apenas podemos dimensionar, Señor, tú decides acercarte a criaturas débiles y pequeñas como nosotros, Señor. Tú no eres un Dios que se desinterese por las personas, sino que eres un Dios que busca establecer una relación cercana, una relación íntima,
un pacto, Señor. Y te agradecemos por esa enorme grandeza de tu corazón, esa enorme bondad y gracia que despliega tu propio ser, Señor, de querer acercarnos a nosotros que no valíamos nada, que éramos esclavos, que estábamos sumidos en la oscuridad y las tinieblas, Señor. Te agradecemos por la obra salvífica, Señor, tal como con los israelitas en Egipto y tal como la que tú has desplegado a través de la cruz del Señor Jesús. Gracias porque hay un nuevo pacto, Señor, fundada en mejores y muchísimas mejores promesas, Señor. Un pacto que ha sido comprada por la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario, mediante la cual ahora nosotros, que en otro tiempo éramos extraños, Señor, ahora podemos ser llamados pueblo tuyo, Señor, y podemos descansar confiados en que ese pacto no depende de nosotros, Señor, sino está ratificado por la sangre del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder considerar esto, a poder tomarnos en serio tu palabra, Señor, a poder dimensionar que tus instrucciones, Señor, tu ley, tus consejos no son cosas pasajeras o desdeñables, Señor, sino provienen del sabio y eterno Dios, Señor, y ayúdanos a que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, así lo ponderen, a que no solamente seamos oidores de tus palabras, Señor, sino también hacedores. Guárdanos en esta semana, Señor, ayúdanos a cada uno en nuestros dilemas, en nuestras tareas, en nuestras dificultades, Señor, sea dándole cada uno conforme a su necesidad. Bendice a las familias que están aquí representadas, Señor, y guarda a nuestros hermanos que no nos han podido acompañar. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.